Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 17. El tema que habéis visto ya en el grupo es, ¿te reúnes para lo mejor o para lo peor? Desprendiéndose de esta primera parte y primeros versículos que nos trae nuestro texto. Todo lo que nos resta de capítulo es uno. Va a tratar todo en su conjunto, pero nosotros lo dividimos, y la mayoría de los comentaristas así lo hacen, en tres partes. Esta primera parte que veremos en esta mañana, desde el versículo 17 al versículo 22, sería lo que es la presentación de un problema que ha surgido en la iglesia de Corinto y cómo se debe de afrontar este problema. Y después de presentar el asunto, la gravedad del asunto, como nos va a decir Pablo, viene la segunda parte, que es el mandato o la constitución de ese mandato de manera tan clara y precisa como es la cena o la mesa del Señor, del pan y del vino, cómo fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Y la tercera parte, que sería a partir del versículo 27, que es donde nos presenta la actitud que nosotros, los creyentes, deberíamos de tener ante esa institución o constitución o mandato que el Señor mandó. Pero para que podamos entender la parte importante que es la institución de la mesa del Señor, tenemos que ver lo que estaba ocurriendo. Parece ser que hay algo que ha surgido en la iglesia de Corinto que ha creado ciertas divisiones o disensiones en la congregación. Fijaros bien el elemento que nos dice, por una parte, congregarse y reunirse, la división, la disensión que puede haber entre ellos. Y en otras partes de las Escrituras podemos ver la importancia de congregarse y podemos ver el peligro o el problema de dividirse o de que hubiera disensión. La gente venía a aquella iglesia o a la reunión con una actitud, no con los elementos equivocados, sino con una actitud inadecuada. ¿Es que acaso no tenéis comida y bebida para que lo hagáis en casa? Allá lo que vosotros hagáis en vuestra casa, pero ¿cómo venís con esta actitud a la iglesia? ¿Y cómo podéis ignorar o dejar al margen a algunos de los hermanos que están en necesidades? ¿Cómo os podéis vosotros embriagar con comida y con bebida cuando hay otros que están a vuestro lado y los menospreciáis? ¿En qué actitud es esta? Y cuando está mostrando esa gravedad es cuando va a hablar de lo que realmente significa reunirnos alrededor de la mesa del pan y del vino. En esta primera parte yo quisiera deciros 5 cosas que desprendemos que creo que son esenciales para nosotros como creyentes aún hoy, en el 2021, después de leer estas cosas, podremos ver que hay muy poco que ha cambiado. Lo primero que nos enseña Pablo desde estos versículos es la queja. Y con la queja que tiene que hacer a la iglesia de Corinto la exhortación. En el versículo 2, si recordáis, cuando va a hablar del lugar de la mujer en la congregación y de cómo puede orar o profetizar, como nos decía en la primera parte, fijaros como dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones, pero quiero que tengáis estos matices o estas aclaraciones. Pero ahora, cuando nos pasa el versículo 17, enlazando con lo que ha dicho anteriormente, dicen, esto no os tengo que alabar. Anunciar esto que yo tengo que traer ahora, no os alabo. Y esta exhortación que nos va a hacer es muy seria con respecto a todo lo que tenga que ver en la vida de iglesia, porque como ya dijimos, capítulo 11, 12, 13, 14, tiene que ver con la vida de iglesia, los cultos, la adoración, etcétera. Hay una actitud en la iglesia, en Corinto, donde hay cosas buenas, cosas de alabar, y hay cosas malas que no se pueden alabar y que tienen que corregirse.
que son dañinas para todo lo que es la vida de iglesia. Son daños que si no se corrigen van a aumentar el daño y la destrucción de la misma iglesia. Cuando os congregáis, dice Pablo, no os congregáis para lo mejor, no buscáis lo mejor de lo mejor. ¿Cómo es posible que lo mejor de lo mejor que buscáis lo convirtáis en lo peor? Fijaros bien el lenguaje que Pablo está trayendo, porque son de extremos. No está hablando aquí, bueno, venís con una actitud, pero claro, hay algunas cosas. No, es que os reunís para lo mejor, pero cosas ocurren que lo convierten en lo peor. No es que algo bueno es menos bueno, o que algo malo es algo peor, no, de lo mejor a lo peor. Es decir, que nos marcamos como creyentes en nuestro culto unos objetivos muy altos, que sabemos que serán de bendición. Yo creo que no venís ninguno de vosotros aquí a pasar el rato, simplemente a ser entretenidos, ni porque no sabíais qué hacer el domingo por la mañana. Como creyentes, incluso los no creyentes, venimos a un culto como este buscando algo extraordinario y algo especial, que es nuestro encuentro con el Señor y cómo el Señor nos va a hablar y cómo va a obrar en nuestras vidas y cómo nosotros tenemos la opción, la bendición de poder expresar nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Venimos con las mejores expectativas, espero, en cada uno de vosotros. Nos hemos marcado los objetivos gloriosos que las Escrituras nos permiten cuando los creyentes nos reunimos. Pero con ciertas actitudes o situaciones lo tiramos todo por tierra. Hemos puesto anhelos para que algo sea extraordinario y de bendición, y lo que hacemos es pisotearlo con nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Eso lo esperaríamos de los cerdos que vuelven a su vómito, los perros. Pero no de los creyentes, que si estamos pensando y creemos en las promesas del Señor de algo bendito y extraordinario del pueblo reunido para adorarlo, ¿cómo es posible que lo convirtamos en algo terriblemente negativo para nosotros? La situación que Pablo va a plantear en estos versículos no es tanto en lo que haces, sino en cómo lo haces. Los elementos no van a cambiar. Seguramente en los años, y quizá pocos años, de la iglesia de Corinto, se reunían el primer día de la semana para poder estar juntos, expresar la comunión y recordar la muerte de nuestro Señor. Y lo harían de una manera rutinaria. Este es el elemento. Cada vez que lo hagáis, dice el Señor Jesucristo, la muerte del Señor recordáis y anunciáis. Bien, este es el elemento. No va a cambiar. Y durante 2000 años nosotros hemos seguido teniendo este elemento. Es decir, nos reunimos para recordar y anunciar la muerte del Señor, con pan, con vino, con alabanza, con oración, etcétera. El problema no es lo que haces, le dice a la iglesia de Corinto, y yo os lo digo a vosotros. El problema es qué actitud tienes cuando lo haces. ¿Qué elementos añades, qué actitud tú tienes de comportamiento que van a hacer que aquello que es mejor se pueda convertir en lo peor de la reunión? Nuestras actitudes, no lo que ya está instituido, sino nuestras actitudes, son lo que van a arruinar el plan de Dios para nuestra bendición. Lo bueno lo vamos a convertir en malo, como nos va a decir más adelante, que nos habla, ya lo hacía en un principio, acerca de los celos. Y Santiago en su carta lo repite una y otra vez cuando nos está hablando de los celos y las envidias y las actitudes que nosotros albergamos y expresamos en nuestras reuniones. Así que Pablo tiene que levantar una queja. El Señor ha establecido algo extraordinario, reunirse para lo mejor, y vosotros, con vuestras actitudes, habéis hecho que todo aquello pueda llegar a ser lo peor. Aquí tendremos que decir una segunda cosa, un segundo punto. La importancia de la congregación y de la reunión. Os congregáis, los creyentes, os reunís para lo mejor.
Me gustaría dirigirme más expresamente a aquellos que nos siguen de manera virtual y que están en sus cómodas casas, que se han acomodado en sus situaciones y que pueden escuchar buenos mensajes y buenos hombres a través de las redes, que pueden alimentarse de la palabra de Dios de la mejor forma, pero que han perdido el elemento que Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto: congregarse para lo mejor. No es simplemente de alimentarse con la palabra desde las casas, sino congregarse para buscar lo mejor en sus vidas. No se valora en los tiempos que hemos pasado de COVID y ahora que lo estamos superando, no se valora desde las comodidades de nuestros hogares la importancia que tiene que el pueblo se congregue. Y habrá dificultades como grupo cuando se nos prohíbe por ciertas circunstancias, la iglesia perseguida que se tiene que reunir en las cavernas ya escondidas, o cuando realmente estamos enfermos o impedidos por diferentes circunstancias. Pero los elementos nos impiden buscar lo mejor, y lo mejor es congregarse para buscar lo mejor que el Señor tiene preparado. Hay varias razones por las cuales debemos de reunirnos con regularidad los creyentes. Y la actitud adecuada en estas reuniones que nosotros deberíamos de tener. Pablo lo va a estar hablando, lo empezó en un principio y va a continuar hablando de esta unidad a la hora de adorar y de alabar al Señor. Ya anteriormente ha hablado de la profecía y de la oración. Claro que se puede escuchar la palabra de Dios en los hogares y que cada uno de vosotros, espero, como creyentes, oréis en vuestras casas y como familias. Pero lo que se estaba buscando en el principio del capítulo 11 y se va a seguir hablando, y también en otros lugares, es la importancia de la oración pública y es la importancia del congregarnos para escuchar la palabra juntos. La congregación va a fortalecer, la oración va a ser fortalecida en la comunión los unos con los otros. En el capítulo 10, versículo 17 y otros, nos estaban hablando de celebrar la mesa del Señor, de tomar el pan y el vino como iglesia. No se dice en ningún lugar que tú puedas recordar y anunciar el pan y el vino a solas en tu casa con un par de amigos creyentes. Lo que está diciendo es que reunida la iglesia en el primer día de la semana, y eso tiene que ser con frecuencia, los creyentes tienen que reunirse para recordar y anunciar la muerte del Señor, nuestros cultos cristocéntricos, nuestros cultos centrados en la cruz y en el Evangelio. Eso lo hacemos desde las reuniones. Esto es lo extraordinario, nos reunimos para lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? ¿Cómo no va a ser lo mejor que recordemos lo que Cristo ha hecho? Y que podamos decirle al mundo que su única esperanza es Cristo Jesús. Y que lo podamos hacer todos unánimes, con un solo corazón y con un solo espíritu. Claro que cada uno a nivel individual, incluso algunos por envidia predican el Evangelio. Pero lo que Pablo va a plantear, lo que está planteando en estas líneas es la importancia del pueblo reunido para clamar al Señor como uno y para poder predicar la palabra y anunciarla. Para edificación, nos va a decir más adelante en el capítulo 14, para hacer manifiesto lo que hay en nuestro corazón, capítulo 14, versículo 25, que lo que hay en nuestro corazón pueda ser manifestado en público. Porque tú puedes tener un amor profundo, sincero y amplio por Dios en tu casa. El Señor sabrá cómo juzgará todas las cosas cuando estemos en su presencia. Pero nos dirá en el capítulo 14 que nosotros manifestaremos. Es la manera de poder decir lo que hay en mi corazón para que otros lo escuchen. Os vais a hartar a lo largo de estas próximas semanas de escuchar mi experiencia con mi recién nieta nacida. Cómo hablaré de lo que yo he sentido, de lo que yo experimento, etcétera. Bueno, mi pasión por mis nietas y por mis hijas está en mi corazón, pero yo es que tengo que decirlo, lo bien que me siento y el gozo de ser abuelo. ¿Cuánto más lo tendremos que hacer con respecto al Evangelio?
¿Cómo no nos vamos a reunir con los hermanos para poder expresar lo que hay en nuestro corazón? La armonía, que nos va a decir también en ese capítulo 14, que hagamos todas las cosas con decencia y con orden. No importa cómo tú puedas hacer en tu casa y cómo adores si estás en pijama o cantas al Señor cuando estás en el baño, sino que ahora nos reunimos con una actitud de humildad y de sinceridad y de respeto y de consideración el uno para con el otro. Culto de unidad. Nos reunimos para lo mejor, que es que todos juntos seamos unánimo de un solo corazón para proclamar a nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que tendremos que recordar constantemente es que tú no fuiste salvado para luchar tus batallas y ser un llanero solitario, en ninguna manera. No fuiste salvado para aislarte. Constantemente en la palabra de Dios se nos reclama unirnos con hermanos, que tengamos en cuenta al hermano más débil, al hermano más fuerte, que llevemos nuestras cargas y las cargas de los otros, que podamos amar con amor fraternal a nuestros hermanos. Constantemente vais a ver esta necesidad. Fuiste salvado para ser un creyente social. Y por eso siempre se nos describe que somos edificio, que somos rebaño, que somos pueblo, que somos familia. Son expresiones esenciales en nuestra vida cristiana. No te conformes, no te limites a estar en tu casa cómodo. Reúnete para lo mejor, porque si el Señor tiene que hacer grandes cosas, y las hace, las puede hacer en privado, las puede hacer en el desierto, las puede hacer en lo más profundo de nuestras casas, en nuestros silencios, pero el Señor nos promete que cuando el pueblo se reúne, grandes cosas pueden acontecer. No sé si no os conmovéis cuando escucháis o leéis la oración de Salomón ante el templo con todo el pueblo y la expresión de la gloria del Señor. O cómo se nos describe en el libro de Nehemías, cómo trajeron la palabra varios de ellos y los grandes y pequeños se emocionaron y cantaban y lloraban ante la predicación de la palabra.